el 21 de noviembre de 1977 se reúnen las primeras 12 abuelas que forman en aquel momento Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, que después pasó a ser Abuelas de Plaza de Mayo. Yo las conozco a las señoras en agosto del 78, porque mi hija, junto con su familia, su esposo y la nena, Paulita, desaparecen el 18 de mayo de 1978 en Montevideo, Uruguay, en el marco del Plan Cóndor. Yo primero la busco a la nena en Uruguay, porque desaparece en Uruguay, busco, allá no la encuentro, hasta que decido venir a La Plata, a hablar con los jueces de menores acá. Y en ese juzgado de menores es donde me encuentro con la señora de Mariani, con 4 señoras más, y me ofrecen si yo me quiero unir a ellas, porque estaban esperando la audiencia, porque no me iban a atender sin audiencia. Le dije que sí. Bueno, me uní a ellas y continué con ellas estos 48 años. Estamos hablando de plena represión. Yo entro, repito, en agosto del 78, digo bien, una parte con las que tenían nietos desaparecidos, que es ahí donde nace Abuelas. Lo que se hacía era hacer testimonios que se intentaban mandar al exterior pidiendo ayuda, que fueron los primeros viajes que hacen las abuelas, ¿no? Y ahí se llevaban los testimonios y ir a contar al exterior qué es lo que estaba pasando acá. Los testimonios de la sociedad se iban acercando a abuelas y dejando las denuncias, lo que habían visto, lo que les parecía que podía ser un nieto nuestro. O sea, eso fue la sociedad la que fue aportando estos testimonios, estas denuncias. Bueno, mi nieta Paula es la primer nieta recuperada por abuelas, por genética y por justicia. Es la primera denuncia que hace Abuelas el 13 de diciembre del 83, o sea, el primer día hábil de la democracia, por intermedio de otra abuela que estaba pasando a ver a sus nietos a Valparaíso. Cuando pasa por Argentina, deja las fotos, es una abuela uruguaya, deja las fotos, 3 fotos, diciendo que nos fijáramos en abuelas, diciendo que nos fijáramos si esa nena no era una de las que estábamos buscando. Chicha la reconoció enseguida, yo no. En el 80 aparece, por primera vez, aparecen las fotos, yo la voy a ver en la dirección, la alcanzo a ver, y era ella, la reconocí. Cuando yo presento la denuncia, la presento con fotografías de mi familia y con fotografías de ella misma, cuando era bebé y hasta los 23 meses, que eran las fotos que teníamos, mostrando que era la misma persona. Y ahí comienza todo el trabajo judicial, digamos, para poder recuperarla. Sí, tenía 8 años, sí, porque era en el año 84, cuando nos dan los análisis corroborando que era Paula, y bueno, empezó la convivencia, digamos. Al principio nunca fue duro, sino, por ejemplo, a mí no me llamaba, se me acercaba para hablarme, las pocas veces que se me acercaba para hablarme, me hablaba en neutro, por decirlo, ni abuela, ni señora, ni Elsa, ni no nada. A mi esposo sí le decía abuelo. Entonces ella empezó a buscar su identidad, empezó a buscar su verdad en el momento que llegó a casa. Primero cuando llegó y ver la foto de su madre en cuanto entraba y ella es muy parecida a su mamá, muy, muy parecida. Entonces empezar a peinarse delante del espejo como se peinaba la mamá. Ellos eran militantes montoneros, trabajaban en la zona, militaban, mejor dicho, en la zona de San Justo, trabajaban los dos, estudiaban los dos, y cuando se empezaron a seguir, bueno, llegó el momento que se casaron y bla, 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 decidieron irse, sobre todo para proteger la nena. Así que se fueron a Uruguay en mayo del 77.
fueron detenidos en la calle, frente al Cine Miami, en la calle Fernández Crespo, en la ciudad de Montevideo. Iban a llevar a la nena al Parque Rodó porque era un día feriado y los detienen ahí. A él lo golpean, lo ponen en un auto y a ella con la nena las encapuchan y las ponen en otro auto. El mismo día que fueron secuestrados, que es lo que dije hace un instante, porque los secuestraron a las 10 de la mañana y a las 12 de la noche la nena estaba entrando en la casa del apropiador, o sea que fue el mismo día. No puedo creer la destrucción de tantos años de trabajo. Hemos demostrado qué es lo que ha pasado y que hoy me diga que son viejitos que hay que amnistiar. La amnistiar no significa que no hicieron nada, sino pero estos viejitos son y fueron y son y serán asesinos. Y seguimos con la misma pregunta del primer día, todos y cada uno: ¿dónde están los desaparecidos? ¿Qué hicieron con ellos? Y para eso todavía no hay respuesta. No, hasta ahora no. No, porque los pocos que se encontró los restos, yo he visto a compañeras en abuelas o madres donde se encuentran los restos, es cerrar una etapa y es un respirar profundo y poder empezar a vivir de otra manera, con una respuesta. Uno estuvo un tiempo y después se fue la esposa de mi hijo también estuvo trabajando una época en la abuela. Uno de mis nietos le decía, cuando le pedía más besos, decía, se me va, no porque... Míreme acá, Elsa. Y además se puede grabar. ¿Tú quieres decirme algo ante la cámara grabado sobre el caso en sí? Más tarde.